Gracias por estar con nosotros, mi Doc. Así es, hola Milari, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? vamos? ¿Qué tal ese pupito de semana? Oiga, frío. Pega, ¿no? Frío. Helado el día de hoy. Helado, qué bestia. Uno no pensaba, pero helado el día de hoy, Milari, toda la gente empachecada. Eso sí, cae en Quito 2 gotas de agua, todo el tráfico, toda la gente atrasada, gente cancelada en las citas, no tienes idea. O sea, Quito sí es terrible con un tráfico. Encima del frío de hoy, no ha dejado de llover en todo el día. Yo, aquí donde me ves, que me muero de Pero acabando de frío. entrar en este momento, estaba en cambio un solazo. ¿Ah, sí? Sí, Quito. Ah, es que Doc no he salido. Nah, así me No he doy cuenta. salido desde las 2 de Pero la Quito tarde. es así. No Entonces me toda la diga. mañana nublada, lluvia, ahorita solazo, salimos y cae otra vez Oiga, lluvia. Doc, y esos cambios tan bruscos Sí. de temperatura no afectan, no puede dar como algunos resfríos o algo. Pero por supuesto, ahí Sí. es cuando todos los médicos, los pediatras y los médicos están, Dicen, pero "Gracias, que se Diosito". frotan las manos, porque claro, el problema es que hay mucha gente que está saliendo y de hecho ok. hay varias instituciones educativas en las cuales ya hay brotes, por ejemplo, de influenza. Acabamos de ver el día de hoy a una mamita con sus niños también con influenza. Sí, exactamente. Entonces también es medio complicado eso, porque esto afecta. Entonces está saliendo uno, está regresando otro, y por eso justamente es muy indispensable que ustedes siempre con sus niños, carnet de vacunación. ¿Cómo estamos con los carnets de vacunación? ¿Cómo vamos con las vacunas de la influenza? ¿Tenemos, no tenemos? Ya mismo salimos de vacaciones también. Oiga, Doc, acláreme eso de la vacuna de las influencias. Normalmente la vacuna de influenza es anual. Ok. Entonces, normalmente sale entre octubre, noviembre para adelante. Y eventualmente tiene las 20 cepas más frecuentes de las que han salido. Y obviamente se preparan un poco para la estacionalidad. Nosotros no tenemos estación. Quito puede tener las 4 estaciones en el mismo día, cuando cae granizo. Entonces, el problema es que hay que estar bien preparados, porque eso lo que hace no es que no te dé la influenza, pero te da un cuadro mucho más leve. La sintomatología. La alivia. sintomatología, exactamente. Entonces, no es el trancazo, no es esa griposa que sabían decir, sino que ya es un cuadro sistémico con dolor y demás. ¿Y los adultos también pueden ponerse la vacuna de la influenza? Pero por supuesto, dentro... ¿Y muy dónde buena la pregunta, encontramos? muy buena pregunta, porque algunos pacientes nuestros nos dicen, ¿y tenemos carnet de vacuna? Sí, señor, usted tiene un carnet de vacuna de adulto. Por ejemplo, la Lari ya tiene su carnet de vacuna de adulto. Mentira, no tiene. Entonces hay que ver hepatitis A, hepatitis B, influenza, ahora COVID, hay que ver el de herpes también, o sea, el de zóster. Son varias vacunas que cuando su médico le haga la evaluación, deberá anotar cuál necesita, cuál no ha tenido, cuál es su condición clínica para tener las vacunas. Ok, entonces todos en casa, si se están conectando a esta hora a acompañarnos en todo el resto del programa de Doctor 7, ya saben las recomendaciones de nuestro querido Doc, vacunas al día, carnet, tanto para pequeños como para nosotros los adultos. Mi Doc, ahora sí, cambiando un poco de tema, ya escuchamos pues los tips para estos cambios locos de clima. Sabe que justo Nelly me decía que no solo en Quito estaba eso de que ha llovido y ha hecho frío en todo el día. Le han llamado de Loja y también estaba con el mismo clima, así que la recomendación es para todo el país. En la provincia de Napo igual, desborde Riobamba de nos ríos, dicen también. deslaves, o sea, el clima está tenaz en todo el Ecuador en realidad. Ay, no, iba a Sí, decir. no, claro, Sí. claro, Así, te igualito. leí el pensamiento, pero sí, está tenaz, entonces eventualmente. Y no se olviden ustedes de seguirnos escribiendo, de seguirnos llamando, de seguirnos posteando, por favor. Ya saben, en nuestro número telefónico, número. 096-870-4424, tus llamadas en vivo, tus mensajes de texto, tus mensajes de audio, para poder responderte lo más rápido posible. Y si ¿Dónde más? es que también se está moviendo de un lugar a otro, puede vernos en ecuadortv.es, porque recuerda que toda la programación del canal está ahí en vivo. Y si no tiene tiempo de vernos el día de hoy, o si no nos vio el lunes de reestreno o ayer con el Logo Arturo, puede ver todos los episodios de los programas en YouTube. Estamos como Ecuador TV, para que no pierda ningún detalle de todos los programas. O si hablamos muy rápido, o si se le fue la información, ya sabe dónde verla. Solamente te robo 30 segundos. Quiero saludarle a mi ahijado, a mi primo Danilo, que está, pobrecito, mi chiquito, está en el hospital metropolitano, está hospitalizado. Un fuerte abrazo para mi tía Marlene, para mi prima Jocelyn y para mi ahijado Danilo. Saludos al ahijado, entonces. Sí. Imagino que nos está viendo, entonces. Pronta recuperación, sí. Recuperación. Ojalá, él dice doctor. Doctor. ¿Cuántos años tiene? Tiene 2, va para 3. Ay, no, es una cosita preciosa, chiquita. Besos y abrazos para ti, sí. Danilo. Ahora sí, mi Doc, hoy es un día de conmemoración. ¿De qué? Correcto. Siempre hablamos un poquito acerca de la necesidad de concientizar. Y lo mejor en hacer en esta parte de educación para la salud, que se llama, que es también parte de nuestro trabajo, es concientizar acerca de los tipos de cáncer más
más frecuentes en el mundo y que eventualmente son bastante prevenibles cuando se toman las decisiones correctas. En este caso, los 8 de mayo de todos los años se celebra o se festeja, no se festeja, pero se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Ovario, la concientización. ¿Para qué? Para que usted en casa, señora, señor, todos los que estén ahí, tengan un poquito más de noción en cuanto a qué debo sospechar cuando estoy pensando en cáncer de ovario, Milari. Así que los invitamos a todos, no solo las mujeres, sino también la familia en general, porque en todo el círculo pues siempre va a existir una mujer, sea una madre, una amiga, una prima, una tía. Correcto. Así que los invitamos porque hoy el doc nos va a dar desde los síntomas, los signos, el diagnóstico. Imagino que hay también niveles de cáncer de ovario, del tipo de cáncer de ovario, el tratamiento, las consecuencias también. Correcto. Y cuáles son las personas o las mujeres en este caso que estarían más en riesgo a tener esta enfermedad. Así que todos los detalles los vamos a tener acá con el experto que es nuestro querido doc. O sea, me ve como el enano, acá con el doc. O sea, sí es alta, pero tampoco. O sea, esa toma me gusta. Esa toma me gusta, hace verme un poquito más grande. Pero bueno, sí, justamente, Milari. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo y hay factores protectores. Entonces, eso también va a ser muy importante. Muchas veces, sí, estamos de ahí. Creo que el Arturito está por el fondo de Javier. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Pusieron el Arturito, parece que estaban. No, güey. Entonces, ¿por qué es importante? Mucha gente dice, claro, o sea, tengo factores de riesgo que hoy día lo vamos a conocer, pero también tenemos factores protectores. ¿Qué es lo que pasa? Eso es súper importante porque en casa debemos saber que el factor genético es muy importante. Si alguien en casa tuvo cáncer de ovario, abuela, tía, prima, mamá, tiene que ser muy importante el ver si es que el factor genético no está implicado en la producción de este cáncer también. Ok, mi doc, y también les decimos que no tienen que desconectarse porque durante el programa, hoy no hay box. Hoy no salimos a las calles como estaba muy frío. Sí, estaba súper frío y llovió, pero sí les tenemos preparados ciertos datos y tips que usted debe saber sobre el cáncer de ovario en las mujeres, mi doc, así que tienen que estar súper pendientes. Nos vamos con la Meditrivia el día de hoy en este momento para que usted interactúe con nosotros en doctor7.es en Instagram. También nos puede hacer llegar sus opiniones a nuestro WhatsApp, que es el doc. ¿Cuál? A ver. El WhatsApp 096 870 4424. Perdóname. Llamadas en vivo, mensajes de texto o mensajes de voz. Pero preferimos que nos llamen, ¿no, doc? Sí, pues para que participen. Es súper emocionante también, claro que sí. Sobre todo, entendemos mejor el contexto de su pregunta. Y eso es súper importante, porque a veces sí me pueden mandar un texto, pero a veces no se entiende muy bien el contexto. Entonces, a veces inclusive para interactuar y pedir algunos datos adicionales que mejoran la pregunta y obviamente la respuesta. Entonces, llámenos, por favor, no sean tímidos. Ya sabe que este espacio es creado para usted, para resolver cualquier inquietud y sobre todo para mantenerlos informados con respecto a estos temas de salud. Ahora sí, mi doc, nos vamos con la Meditrivia del día de hoy. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué dice el día de hoy? Veamos, leamos y escuchemos. A ver, nos dice... Ahí está. ¿Qué lugar ocupa el cáncer de ovario en la mortalidad? A, primero, B, tercero, C, quinto. Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué lugar ocupa el cáncer de ovario en la mortalidad? ¿Y sabe qué? Primero, B, tercero, C, quinto. Y si usted está pendiente durante toda esta hora de Doctor 7, al final va a saber la respuesta, porque uno de esos tips informativos que vamos a dar durante el programa está justamente la respuesta ya de la pregunta de la Meditrivia del día de hoy. Correcto. Mi doc, con esto, ¿le parece si nos vamos a una pequeñísima pausa? Claro que sí. Pero ya volvemos con el tema del día de hoy, que para entrar de lleno, cáncer de ovario, concientización del mismo. Vamos con esto. Cierra la pantalla, abre la... Sí, es como de... 5:12 de la tarde, gracias por continuar con Doctor 7 y es momento, esa musiquita usted ya sabe de qué es, ¿verdad? Por supuesto, la hora del mito para que también nos dé sus opiniones a nuestro WhatsApp, sus llamadas o mensajes de voz. Es cierto que es cierto que el cáncer inicial de ovario da un fuerte dolor en la parte baja del abdomen. ¿Qué dice
¿Qué dice usted? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será falso? ¿Será verdad? Eso, como siempre, como todos los mitos, al final del programa el doc nos va a dar la respuesta. Pero antes de continuar ya con la parte explicativa de nuestro querido doc, que ya está ahí en la pizarra esperando y listo para iniciar con este tema, queremos mostrarles el primer dato informativo sobre el cáncer de ovario. El riesgo de desarrollar cáncer de ovario en Ecuador está entre 5.6 y 6.8 casos por 100.000 mujeres, ubicándolo en una posición intermedia frente a los demás países. Las tasas de mayor incidencia se encuentran en los países con mayor índice de desarrollo humano. Regresamos con este mensaje muy lindo, mi doc. A ver, vamos a ver con el atención, mensaje. atención, usted y todos en casa. Vamos con el mensaje. Buenas tardes, felicitaciones por su hermoso programa, que Dios les bendiga y gracias porque nos guían en las diferentes enfermedades. Rita Jacome nos envía este mensaje, muchísimas gracias, Rita, por Mi siempre querida estar conectada con Rita, nosotros. muchísimas gracias, mi querida Rita. Para nosotros es un placer, en realidad, y un honor entrar en sus casas todas las tardes, tanto con Arturo, con Lari y con mi persona, para darles los mejores consejos de su salud. Así que gracias por acompañarnos. Este programa es de ustedes. Ok, mi doc, empezamos. Vamos. La pizarra Entonces, es suya. es importante, vamos con la escuelita de Doctor 7. Cuando hablamos de cáncer de ovario, es muy importante tres cosas. Súper importantes. ¿Escuchó, doc? Ahí sí. A ¿Qué ver. dice? ¿Qué dice? Carlos, no me amoche los marcadores. Mensaje de Arturito. Yo los encontré mochados, Arturito, así que nada, no, sacándoles punta. Gracias. Gracias por el consejo. Entonces, ¿qué es lo importante, Milari? Cuando hablamos específicamente de cáncer de ovario, estamos hablando del tercer tipo de cáncer más frecuente en el área ginecológica, de ginecología y obstetricia. ¿Por qué es importante esto? Porque después del cáncer de cervix, del cáncer de mama, este cáncer es el que más se presenta en las mujeres. Entonces es muy importante recordarle a la gente que esta parte es lo que nosotros llamamos el útero o matriz. La parte que están en estas zonas son las trompas de falopio. Y las que están aquí como unas pequeñas frijolitos, ¿sí? Aquí tenemos, en cambio, los ovarios. Los ovarios específicamente tienen dos funciones importantes. La primera función, y obviamente la más importante que tiene, es la parte de la fecundidad. ¿Por qué? Porque cada mes, alternado generalmente, los ovarios sueltan un óvulo, el mismo que va a entrar en las trompas de falopio, hasta que, si es que hay alguna subida de espermatozoide, algún espermatozoide logra fecundarlo y va a generar, obviamente, el embrión, el feto y demás. Y la segunda es que en cada una de las capas que tiene el ovario va a producir los estrógenos y la progesterona, que son hormonas femeninas. Entonces, estas dos funciones son súper importantes. ¿Por qué? Porque va a haber factores que protejan a la mujer de un cáncer de ovario. ¿Cuáles? Okay. Aquellos que permitan utilizar lo que más podamos los ovarios. Por ejemplo, no sé si ha pasado en la familia, pero en mi familia yo sí tengo, y saludos a mi tía por exponerla así, pero tengo una tía que tiene 13 hijos. Entonces, imagínate, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que había una estimulación, se bloqueaba una de estas hormonas y permitía que haya la fecundación, ¿no es cierto? Entonces, este trabajar constante hace que sea un factor beneficioso para no tener cáncer de ovario. O sea, mientras más hijos tenga. Factor protector. Factor protector. Más o menos, se sabe que inclusive algunos métodos anticonceptivos o anticonceptivos orales que generan un mismo efecto de esto podrían también ser un factor protector. La edad de la paciente, por ejemplo, ¿no es cierto? La edad joven. Se habla de un cáncer de ovario en el 75%, ¿sí? Son más frecuentes en las personas de entre 50 y 70 años. O sea, de una mujer ya adulta, ya grande, ¿no es cierto? Que ha pasado ya de la menopausia. Correcto. Entonces uno dice, ok, son factores protectores. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las nulíparas. Aquellas damas ¿Qué que... es eso, mi doc? Eso. Nulo no hay. Paras no tienen hijos por voluntad o a veces que no hayan podido. Entonces, por ejemplo, el decidir no tener un bebé, correcto, se respeta, pero es uno de los factores de riesgo, generalmente porque podría incidir en el cáncer de ovario. ¿Qué otro factor protector podemos tener? Por ejemplo, por cualquier tipo de evento puede haber la extracción de los ovarios. Ya no hay donde que se produzca el cáncer, ¿no es cierto? Y en algunos casos, inclusive, por factores a nivel del útero, que se retira el útero y también se retiran los ovarios.
pero también factores que pueden desencadenar o pueden ser factores de riesgo. También las mujeres, por ejemplo, que no han tenido hijos o que han tenido algún tipo de cambio muy brusco en su menarquia, la menarquia, que es la primera menstruación de la dama, ¿sí? Que ha sido muy pequeñita, o una menopausia muy alargada. Entonces eso extiende el tiempo en que se pueden producir las células cancerosas. Mi doc, ahora usted lo mencionaba cuando iniciamos el programa, que la parte genética hereditaria también es un alto factor de riesgo para tener este tipo de cáncer de ovario. ¿En qué porcentaje? Correcto. ¿O depende de qué? Si es Entonces, primera... muy bien. Cuando yo en la familia he tenido, por ejemplo, una tía y una abuela con cáncer de ovario, se buscan unos ciertos marcadores genéticos por un tipo de translocación, por un tipo de alteración genética en los cromosomas, que se llaman los genes BRCA, el 1 y el 2. Okay. Entonces les llaman los BRCA. Entonces BRCA1, BRCA2 son marcadores genéticos que, por ejemplo, en algunas familias en que la abuela ha tenido cáncer de ovario, la mamá ha tenido cáncer de ovario, se busca estos genes a nivel de las hijas, por ejemplo, y una de las indicaciones es retiro de los ovarios, así no tengan cáncer. Para prevenirlo. Claro, porque eventualmente más o menos pasa lo que pasaba también con el cáncer de mama. ¿Recuerdan a Angelina Jolie? Sí, sí, Angelina Jolie se retiró las mamas porque ella tenía presencia también de marcadores genéticos, a pesar de que no tenía cáncer. O sea, esto es de una manera profiláctica. Y esto es hasta en el 20%. Lo que tú preguntaste, hasta en el 20% tienen un factor genético, un factor hereditario. Mi doc, ahora, la pregunta que imagino que muchas mujeres en casa se hacen. ¿Qué pasa? Ok, mi abuelita no tuvo cáncer de ovario, pero sí tuvo cáncer de útero, cáncer al cervix. Sí. ¿Tiene relación? Sí, eventualmente. ¿Por qué? Porque también son de una estirpe hormonal. ¿Qué significa esto? También están inducidos por hormonas. Por eso te decía, cuando nosotros, por ejemplo, las damas que han tenido más de 4, 5, 6 hijos, generalmente siempre estuvieron haciendo un trabajo permanente del sistema hormonal a nivel de la parte femenina. Entonces dieron que el ovario tenga que estar trabajando mucho tiempo. Pero eventualmente cuando nosotros no hemos utilizado adecuadamente o por cualquier tipo de factor, no se ha podido generar una fecundidad o una ovulación adecuada. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la endometriosis? La endometriosis, por ejemplo, es un factor, aunque tú no lo veas, como un factor benigno. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la inflamación constante corta a veces las menstruaciones. El síndrome de ovario poliquístico, o sea que se hagan muchos quistecitos aquí. A veces esto bloquea la producción hormonal o cambia la producción hormonal. Y también, aunque sea una enfermedad, pero es como un factor benéfico para el cáncer de ovario. Protector. Entonces es muy importante, sobre todo, ¿por qué? Por este dato que estamos viendo acá. Hay mucha gente que dice, ok, entonces si tenemos 20 años o tenemos 25 años, no tengo chance de tener cáncer de ovario. No, porque el 25% puede ser de una estirpe diferente. Recuerden que el ovario tiene algunas capas. Entonces la capa más externa es la que produce el 75%. Pero la otra, la capa estromal, la que está más adentro, puede ser un cáncer de ovario diferente que sí se produce en personas jóvenes. Por eso va a ser muy importante que hablemos de los síntomas de cáncer de ovario. Ok, mi doc, tenemos mensajes. Vamos con mensajes. Muchas gracias, pero les recordamos que no solo nos pueden enviar mensajes de texto, sino también hacer su llamadita en vivo para que pues sea algo más explicativo hacia el doc y usted tenga una mejor respuesta. A ver, mi doc nos dice. Vamos. Buenas tardes, excelente programa. Mi pregunta es, si el examen del CA125 se lee así, ¿sí? Es normal, pero factores tumorales elevados, la posibilidad de tener cáncer es alta a largo plazo o no. Tengo 40 años con un quiste complejo de ovario de 5 centímetros. Muy buena pregunta. Aquí lo tenemos anotadito. Esa va para ti. Apenas nosotros podamos hacer la respuesta cuando entremos en diagnóstico. ¿Qué es el Sirven los cánceres. Se llama antígeno carbonatado 125. Okay. Esta o carbonado 125. Esto de aquí es un marcador tumoral. Pero ojo, hay mucha gente que sí, por el apremio que produce la palabra cáncer, llega y dice, doctor Nieto, mándeme a hacer todos los marcadores tumorales en este momento porque quiero saber si tengo o no tengo cáncer. No sirven para eso. O sea, si usted llega y está sanito, no ha tenido ningún problema de salud y llega y nos pide antígenos tumorales, esa platita se perdió. Porque no sirve en ese contexto y lo vamos a aclarar. Tienes 40 años, sea 125, quistes en los ovarios. Ya vamos a hablar de eso en el diagnóstico, no te los vayas. Otra pregunta, mi doc. Buenas tardes, mi consulta es,
si el tener ovarios poliquísticos se relaciona con el desarrollo de cáncer de ovario a futuro. Gracias, saludos Muy buena desde pregunta, Cuenca. muy buena pregunta. Saludos Cuenca, linda ciudad. Lo que te decíamos, probablemente al revés, el tener síndrome de ovario poliquístico por las alteraciones metabólicas, incluido la resistencia a la insulina que produce, generalmente se lo toma como un factor benéfico para cáncer de ovario, no así para todo lo que puede producir. O sea, problemas de la menstruación, vellosidad en la cara o hirsutismo, alteración de la resistencia a la insulina, prediabetes inclusive, obesidad, o sea, son otras cosas, pero para cáncer de ovario, este tipo de disfuncionalidad actúa como una protección. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchas veces nosotros decimos, ok, sí dicen que es de personas ya, de damas más adultas, pero tengo una prima de 20 años que tuvo cáncer de ovario. Claro que sí, ¿Ah, sí? porque como son. Entonces, si al ovario nosotros le podemos abrir anatómicamente, o histológicamente más bien dicho, tiene varias capas. Entonces, la capa más externa, ¿sí?, es la que produce el 75% de los tumores más frecuentes y que generalmente dan a las personas de 50, 60 o 70 años. Pero también hay una que se llama de cordón germinal y otro que se llama del cordón estromal. Estas son menos frecuentes y son también menos frecuentes y son más frecuentes en mujeres jóvenes. Entonces, por ¿Jóvenes eso, desde qué edad, Doc? 18, 20, 25 años. Por eso hay que estar muy pendientes de, si vemos, mi querida Lari, que tenemos esta parte que está en la parte pélvica, en la parte más baja del abdomen, ¿qué síntomas o qué signos podríamos tener? Por ejemplo, muchas veces se inflama esta zona y lo que puede hacer es que haya sangrados. Entonces puede haber sangrados intermenstruales, pueden haber sangrados cuando no había la fecha para la menstruación, pueden haber ausencia inclusive, dolor pélvico, porque si te imaginas que está una masa, un tumor, que es una cosa rara ahí, todo el cuerpo va a estar inflamándose acá. Es como cuando tú te quemas. Entonces si tú te quemas, todo alrededor está caliente, hinchado, rojo. Lo mismo va a pasar, entonces la gente se queja ya de dolor pélvico. Como está cerca de los intestinos que están atrás de ellos, puede haber o diarreas o puede haber estreñimiento, distensión abdominal. Y el problema es que esto es como una ampolla. Cuando tú te quemas, en la ampolla, ¿qué hay? Líquido. Y ese líquido se llama líquido acítico. Y puede haber acumulación de líquido en la parte abdominal. ¿Y dolor? Claro que sí, pero dolor cuando el tumor ya está muy avanzado. Por eso la pregunta es muy importante. En la parte inicial, ¿hay dolor? ¿Sí? Entonces estamos viendo que probablemente... Ya por ahí le dimos unas pistas. Exactamente, ya va por ahí una pista. Pero lo más importante de esto es que si te imaginas que estamos hablando en el 75% de una persona de 50, 60 o 70 años, estamos hablando de que este es un tumor generalmente de lento crecimiento, no así los que son de las otras capas, pero el más frecuente es de lento crecimiento. Yo tengo otro, no sé si es pregunta, pero usted me va a decir si es mito o es verdad. Claro. Que es cierto que al cáncer de ovario se le conoce también como el asesino silencioso, Correcto. porque los síntomas generalmente no se presentan en la etapa inicial del cáncer. Correcto, por eso justamente es uno de los más silenciosos, porque a pesar de ser el tercero en aparecimiento de la frecuencia en ginecobstétrico, es el quinto de mortalidad a nivel mundial. ¿Qué significa? Que cuando va creciendo lentamente, no va dando sintomatología. De hecho, muchas veces se le atribuye la sintomatología a cualquier otra cosa. Por ejemplo, colitis, gastritis, inflamaciones pélvicas repetitivas, infecciones de vías urinarias, inclusive, o sea, todo lo que pueda ser como que medio relacionado, pero generalmente no se va directamente hasta la parte ovárica. Por eso te decía que se necesita un alto índice de sospecha para decir, oye, esta paciente que está con este tipo de molestias, ¿no será que tiene un cáncer de ovario inicial? Por eso, el llamamiento del día de hoy, 8 de mayo, es para que usted en casa nunca minimice el control ginecológico anual. Usted tiene que ser revisada año a año por su médico ginecólogo. ¿Por qué? Por la simple razón que si está usted en este 75% de este tipo de tumores, en los cuales empiezan lentamente a crecer, va a tener con el tiempo cambios a nivel de las estructuras y que nos va a permitir, si es que el médico ginecólogo tiene su dato del día de hoy, de 8 de mayo 24, y usted viene el 8 de mayo del 25 y ve que ha crecido tal vez el ovario, que está de diferente
capa, o está mucho más grueso, o está con más líquido, algo está pasando. Entonces ya le orienta para ir pidiendo lo demás. Y eso sería una señal a tiempo para tener un tratamiento adecuado. Exactamente. Si en un año usted, el año anterior, no tenía menstruaciones dolorosas, no tenía sangrados intermenstruales, no tenía dolor en la pelvis, y resulta que este año ya lo tiene, algo pasó. Entonces ahí entra con más razón todavía el chequeo ginecológico. Ok, mi doc, tenemos preguntas. Vamos. Nos dicen, ¿qué exámenes debemos hacernos para prevenir el cáncer o solo con el examen de Papa Nicolau? ¿Qué medicina o vitaminas nos ayuda a prevenir? Y el hecho de no tener hijos nos afecta. Excelente pregunta, nuevamente recalcamos. La decisión de no tener hijos o el no poder tener hijos por cualquier tipo de problema, más bien es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo estos tejidos expuestos a este tipo de hormona. Por ejemplo, los estrógenos, y hacen que crezcan las células, que se diferencien, que no sean iguales, porque no tienen una utilidad o este tipo de cambio que se necesita. El cuerpo siempre lleva a homeostasis, a equilibrio, y a veces tomar una decisión de no tener hijos sí es una decisión respetable por todo lo que se ve, pero sí es importante que tengan más cuidado todavía las personas que toman esta decisión. Mi doc, última pregunta y con eso nos damos una pequeña pausa. ¿Qué pasa? Bueno, en ciertos casos se puede suspender la menstruación, ¿verdad? Sí, pero claro. en los casos que no y que tiene una menstruación regular, ¿la mujer puede quedar embarazada teniendo cáncer en etapa inicial? Eventualmente sí, porque recuerda que los ovarios sí pueden estar funcionando. Hay una pequeña cantidad de pacientes que tienen cáncer bilateral, pero la mayoría es unilateral. Uno de los dos. Y si el otro está funcionando, podría tener esto. Pero ya hay una alteración hormonal que casi no permitiría que se fecunde ese óvulo. Ok, mi doc. Nos vamos a una pausa, pero antes vamos a ver los resultados de la Meditrivia. Hasta esta hora ya sabe que usted tiene que hacer su votación en doctor7.es. Ahí está ya subidita la historia. Veamos cuáles son los porcentajes, aunque el doc ya dijo su respuesta. Vamos por ahí. ¿Qué lugar ocupa el cáncer de ovario en la mortalidad? A, primero 25%, B, tercero 50%, C, quinto 25%. Vamos ahí, hablando de la mortalidad, no de la frecuencia. Vamos ahí le demos un tip también. Siga participando con nosotros en nuestras cuentas de Instagram para ir relacionando la respuesta. Y si es que tiene alguna otra duda, todavía tiene media hora de programa para que nos llame. Con esto nos vamos a una pequeña pausa. ¿Y con qué regresamos, mi doc? Diagnóstico. Regresamos con la parte del diagnóstico y la importancia justamente de responder las preguntas de nuestro público. Ya volvemos. No existe un método específico y sensible para la detección del cáncer de ovario, pero se recomienda visitar al ginecólogo al menos una vez al año para el control general y así poder detectar a tiempo cualquier anomalía en nuestra salud. No hay un sustituto. A usted le digo, doc, no hay un sustituto. Usted es el mejor doc. Y al Arturito dice lo mismo y entonces ahí cambiamos. Entonces ahí estamos. Sí. No es cierto. Usted es el mejor En la doc. mañana hay una radio que escucho y te dice, todas mienten. No, a ver, es que déjeme acabar de claro. expresarme. Correcto. Usted es el mejor doc, no hay sustituto, pero en la parte de medicina humana. Eso, ahí va. Y el doc Arturito en la parte de salud de los peluditos. Gracias, Milari. Hay para todos. Para todo alcanza. Para todo alcanza. Bien está, Milari. Ok, Mido, continuamos. Verás, entonces vamos a ver, ¿por qué es importante el diagnóstico? Sobre todo porque cuando usted ya tiene un control ginecológico regular, es mucho más, bueno, entre comillas fácil, pero es mucho más oportuno la intervención de su médico especialista. ¿Qué quiero decir esto? Lamentablemente, Milari, tenemos que decir que el cáncer de ovario, lastimosamente, por eso que habíamos visto que es entre la edad de 50 y 70 años, ya la paciente o el paciente, la paciente, perdón, viene cuando ya ha tenido un crecimiento tumoral muy importante. O sea, cuando se palpa una masa, cuando tiene un sangrado a los 50 años que no lo debería tener. Y cuando ya ha pasado años de su menopausia. Exactamente, cuando ya ha pasado varios tiempos desde su menopausia, o lo que es más al contrario, el paciente ha ido perdiendo de peso gradualmente hasta que se palpa algo como una masa dura en el abdomen. Entonces, claro, ahí ya lo más probable es tumor, cáncer.
Pero lo más importante de esto es que si usted ha tenido un control ginecológico subsecuente o frecuente, anual, vamos a tener una muy buena información para tratar a tiempo de detectar probablemente este cáncer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya nos decían por ahí. Entonces, por ejemplo, siempre es importante lo que nosotros llamamos la parte de le llaman el Papa Nicolau, ¿no es cierto? Ajá. O el Pap test o la citología cérvico-vaginal. ¿Qué significa esto? Entrar con un pequeño hisopo hasta la parte, bueno, siempre dicen que cuando yo digo esto, un pequeño, las mujeres dicen como no te hacen a vos, pero en todo caso, llegan con ese hisopo hasta la parte del cuello uterino, hacen una toma de muestra y se extiende en una placa donde que los citólogos, que son importantísimos para nosotros, diferencian las células buenas de las células malas, o sea, ven células normalitas y células deformes y nos pueden dar diagnósticos de inflamatorio, algún tipo de cambio, sí, que se llama metaplasia, o sea que ya no es tan normal. Yo a los pacientes en el consultorio les digo, es como que todo el piso es blanquito de tal piso, ¿no es cierto? Todito blanquito. Y por ahí en la esquina está uno negrito. Ok, siguen siendo blanquitos todos y uno negrito en el fondo. Metaplasia. Displasia, cuando ya hay más cantidad de estos negritos dando vueltas por el litalpicio. Y anaplasia quiere decir que todos son deformes, ya ese tejido no es normal. Entonces, esto pueden hacer con la citología cérvico-vaginal. Dime, el Papa Nicolau. El Papa Nicolau. ¿Cada cuánto es recomendable hacerse el Papa Nicolau? O sea, se hace uno el primer control y el médico ginecólogo, de acuerdo al resultado, puede mandarte a hacer uno en 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, dependiendo de lo que encontremos acá. Hay mucha gente que dice, no, a mí me dijeron 3 años. ¿Cuántos van? 5. No, pues, o sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, por eso es importantísimo. Exactamente. Lo otro, las ecografías. Entonces, recordemos que el transductor ecográfico lo que va a hacer es mandar ondas sonoras para que regresen con información de los órganos y nos permiten identificar si es que, por ejemplo, en el ovario tengo quistes o está más gruesa una capa o hay líquido libre en la cavidad. Entonces ya son indicios de que algo más está pasando ahí, a pesar de que el paciente no tenga sintomatología, porque nuevamente llamamos la atención. El cáncer de ovario no da sintomatología temprana. No, en casi todos los pacientes la sintomatología ya es muy tardía. Y esto es importante, Milari, ¿por qué? Porque en algunos casos, inclusive, si es que yo digo, oye, ¿esto será un tumor o esto será una endometriosis? Que hablábamos del tejido interno que puede salir y aplicarse acá. A veces se puede utilizar una resonancia magnética para diferenciar si es que es una endometrioma, o sea, esta endometriosis en el ovario, o es una tumoración. Ok, mi doc, tenemos mensajes. Vamos con el mensaje. Buenas tardes, una pregunta al doc sobre el rol de la detención temprana. Yo me ligué a los 26 años y siento que mi cuerpo se decae cada vez. Ahora tengo 37 años. Bueno, normalmente sí hay unos cambios que pueden generar, pero la ligadura en realidad, la ligadura de trompas, que es específicamente cortar este conducto y después hacer una parte de una sutura y inclusive quemar la parte del tejido, es para que así yo tenga óvulos que estén viniendo por esta zona, no se encuentren nunca con el espermatozoide que está subiendo. Entonces, eventualmente esto casi no causa un cambio hormonal importante. Lo diferente sería que yo retire el ovario, porque ahí estoy yo quitando, por ejemplo, los estrógenos. Y eso sí me puede dar cansancio, fatiga, cambios en el peso, cambios en el hueso, cambios en la parte de la piel, en las uñas. O sea, sí puede haber cambios importantes, pero cuando yo retiro el ovario, cuando yo hago la parte de las ligaduras, generalmente no altero la parte hormonal, la parte de producción hormonal. Entonces, si es que hay cansancio, fatigabilidad y demás, aquí lo hemos visto muchas veces, visita a tu médico internista porque probablemente podrías estar teniendo, por ejemplo, un hipotiroidismo. Mi doc, hablando de médicos internistas, ¿dónde lo encontramos? Gracias, Milari. Estamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, en la calle San Gabriel y Nicolás Arteta, Torre Médica 2, primer piso, consultorio 107. Lupita y Normita son nuestras secretarias, están prestas para darles cita para ustedes, para 4 médicos internistas que estamos ahí. Les mando un fuerte abrazo también a ellos. Eso, mi doc, ahora sí. Gracias. Continuemos. Entonces, por eso, medio difícil que la ligadura cause esa sintomatología. Probablemente tengamos que buscar otra causa para la sintomatología que ahora tienes a tus 35 años. Mi doc, hablando de sintomatología, acá nos describe una bella televidente y nos dice: buenas tardes, doc, yo tengo infecciones urinarias recurrentes, es de color naranja, sin embargo es un día sí y otro no, y a veces dolor en la zona baja.
Mis menstruaciones son irregulares, a veces sí y a veces no, pero la sangre es muy oscura y abundante, igualmente abundante a veces sí y a veces no. Hace 3 años tuve una intervención por VPH, virus del papiloma humano. Entonces, puede que sea una infección, a veces sí y a veces no, porque eventualmente cuando hay cambios, más sintomatología, por ejemplo, dolor pélvico, escalofríos, malestar, decaimiento, se te va un poco el apetito, puede que ahí sí sea una infección de vía urinaria. Pero si es que eventualmente tienes este cambio urinario, pero no tienes otra sintomatología, probablemente sea que comiste algo en particular, algún tipo de alimento que pueda tinturar tu orina o cosas por el estilo. Por eso, a veces sí y a veces no. ¿Qué es lo más importante? Si tienes algún tipo de sintomatología más síntomas sistémicos, examen de orina es lo mejor. Mi Doc, otro mensajito desde Instagram. Ya sabe que ella también nos puede mandar sus inquietudes. Sí, ¿no? De Leonor. Si no tengo útero, ¿puede afectar con los ovarios? Eventualmente, cuando uno tiene una salida o una extracción del útero, una histerectomía es lo que se llama, eventualmente no hay alteración de los ovarios porque los ovarios pueden seguir funcionando. De hecho, por ejemplo, si una mujer tiene miomas, que son estas bolas de músculo que están en el útero y generan muchos sangrados, por ejemplo, la idea es retirar el útero, pero conservar los ovarios. ¿Por qué? Porque si es una persona joven, necesitamos que siga los estrógenos haciendo. Recordemos que los estrógenos en las damas son cardioprotectores, o sea, menos incidencia de infarto agudo de miocardio. También protegen mucho para la calcificación adecuada de los huesos. También disminuyen mucho los calorones, los sofocones. Por eso algunas damas que se tienen que retirar, por ejemplo, por un accidente de tránsito y un trauma abdominal, y tienen que retirarles los ovarios, por ejemplo, a los 20, a los 15, a los 30 años, van a tener menopausias tempranas. Por eso son súper importantes, no solamente para la fecundidad, sino también para el componente hormonal. ¿Otro mensaje, mi Doc? Vamos. Otro mensaje. Buenas tardes, una pregunta, doctor. A mí me quitaron el ovario y la trompa del lado derecho hace 7... A mí me quitaron el ovario y la trompa del lado derecho hace 7 años por cáncer. Ahora, con 39 años, quiero quedar embarazada solo con un ovario. ¿Hay alguna complicación de no poder? No, en realidad, si es que eventualmente tu ginecólogo hace la evaluación y vemos que ese ovario es funcionante, que las curvas de hormonas están normales, que tu estado de salud es óptimo, no habría ningún problema en ese sentido. Más bien, lo que sí deberíamos estar siempre pendientes es que recuerda, si tuvimos cáncer en un ovario, tú debes tener un control mucho más acuicioso del otro ovario, justamente por el antecedente del cáncer de ovario del otro lado. Ok, mi Doc. Entonces, por eso es importante cuando hablamos de diagnóstico, no solamente diagnósticos de imagen. Supongamos, si el paciente viene porque le duele el abdomen, porque ha tenido menstruaciones irregulares, porque es una paciente adulta ya mayor de 55, 60 años, pero que ha menstruado y que se palpa una masita, probablemente lo más probable es que tenga un cáncer de ovario. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con una dama joven que se hace un control, se hace un chequeo y en el año siguiente viene con un poco de líquido o una lesión pequeña a la ecografía o a la resonancia magnética? Ahí entran las pruebas de sangre, como los marcadores tumorales. Entonces, en ese punto, para nuestra amiga que nos escribió que tenía 40 años, que tenía quistes en los ovarios y que tenía un CA125 elevado. El CA125 elevado toma una relevancia importante porque es un marcador de este tipo de ovario, porque las células producen una mayor cantidad de este componente. O sea, en un ovario sano no debería producirse ese tipo de componente. Pero en un ovario enfermo, las células son diferentes, las células están creciendo en una cantidad inadecuada, va a irse elevando y toma relevancia. ¿Por qué? Porque si tengo paciente con alguna sintomatología, sospecha clínica, alguna imagen relevante, más CA125 y otros marcadores como el CEA, por ejemplo, el antígeno embrionario y demás, ya toma una forma en que uno puede decir, ok, este paciente podría estar teniendo ya un cáncer de ovario. Y ahí empieza a hacerse todo lo que nosotros llamamos testear o estadiar. Entonces, muchas veces se tiene que entrar a hacer un diagnóstico en la parte transquirúrgica. Entonces es muy importante porque yo puedo tener un diagnóstico con imagen, con CA125, con otros marcadores inclusive, y claro, como te decía, los otros son los marcadores cromosómicos BRCA 1 y 2, pero cuando hablamos de CA125 para ovario, es un muy buen marcador que tiene utilidad
clínica, o sea, cuando el paciente tiene alguna sospecha, no para el paciente mortal. O sea, no podemos llegar con una niña de 12 años, doctor, hágale CA 125 porque quiero saber si mi nena tiene cáncer de ovario o tiene chance de hacer cáncer de ovario. Eso no se vale, porque eventualmente no tiene ahí la utilidad. Entonces, este es un marcador que sí ayuda en cáncer de ovario, pero no es específico. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen CA 125 altos, pero que nunca tuvieron ni tienen cáncer de ovario, porque se puede producir por alguna otra circunstancia. Ok, Doc, otro mensaje. Buenas tardes, mi última menstruación fue a los 54 años y al cumplir los 64 años volvió a bajar coágulos y gotas de sangre. No sé qué pasó, por favor, gracias por su opinión. Si una paciente tuvo su última menstruación a los 54 años y 10 años más tarde, a los 64 años de edad, tiene nuevamente un sangrado, esta paciente, esta señora, esta dama, tiene que ser evaluada, pero minuciosamente por su médico ginecólogo. ¿Por qué? Porque hay que buscar, si bien es cierto, pueden haber alteraciones todavía hormonales que pueden quedar en la posmenopausia, pero uno de los que más hace bulla es justamente el cáncer de ovario. Entonces, eventualmente, sí deberíamos controlar adecuadamente que se hagan todas las pruebas, obviamente iniciando por tu visita ginecológica. Tu ginecólogo tiene que ser uno de los mejores amigos que la dama deba tener toda su vida. Eso es verdad y yo lo aprendí a mis 30 años. Nunca es tarde. Así es. Y no me da vergüenza decirlo. Sí sería importante que nos ayude con una visita con su ginecólogo para evaluar sobre todo esta parte de estos sangrados a esta edad. Ok, mi doc, ¿le parece si vamos entrando? Falta 15 minutos claro y nos vamos con el tratamiento. Entonces, vamos a ver, antes de entrar al tratamiento, debemos saber qué pasa cuando un paciente es diagnosticado ya de cáncer de ovario. Okay. Si un paciente ya tiene un diagnóstico de cáncer de ovario, empieza el estadiaje. ¿Qué significa, ¿Qué es eso? ¿Qué significa estadiar? Significa saber en qué nivel de cáncer está el paciente. ¿Hay niveles de cáncer? Claro que ¿Cuántos? sí. Y entonces hay 4 niveles de cáncer en cuanto a la parte del ovario. 1, 2, 3 y el 4. ¿Qué significa? El 1 específicamente está solamente solapado acá en el ovario. O sea, el ovario, uno de los ovarios está con la tumoración y puede ser manejado en ese punto. Claro que cada uno de ellos, mi querida Lari y televidentes, se dividen a veces en A, B, C, ya en unos detalles mucho más específicos. Okay. Pero generalmente el tipo 2 o el tipo 2 está generalmente ya en los 2 ovarios y podría tener algún tipo de evaluación también, por ejemplo, en el útero. Los tipos 3 ya tenemos en la parte pélvica, pero podría también estar en otros anexos, por ejemplo, en la parte de las trompas también. Y el tipo 4 generalmente ya ha dado metástasis a otros órganos, por ejemplo, pulmones, por ejemplo, hígado, por ejemplo, ganglios de la pelvis, ganglios de la parte superior. O sea, se ha diseminado. Ese es el miedo que tenemos, porque cuando es estadio 1 o 2, claro, la supervivencia, la sobrevivencia, el poder hacer algo por estos pacientes es mucho más grande que cuando encontramos un paciente en un estadio 3 o 4, donde que la masa es palpable, donde que el peso del paciente ha bajado, donde que ya probablemente esto se ha ido a esta tela que nos cubre el abdomen que se llama el peritoneo. Ya pueden haberse puesto ahí también estas células cancerosas. Entonces, por eso es muy importante no solamente diagnosticar el cáncer de ovario, sino darle un estadiaje. Ok. Mi doc, preguntita antes de irnos a la pausa. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que una persona, una mujer en este caso, con cáncer de ovario etapa 1 llegue a la etapa 4? Eventualmente, si estamos hablando de este que es el más frecuente, el que es de la superficie del ovario, pueden pasar hasta 20 años para que tenga una etapa 4. Ay, no me Por diga. eso es demasiado lento. Pero en cambio, si es que es de las otras partes, puede ser bastante rápido y puede ser una persona muy joven. Ok, mi doc, nos damos una pequeña pausa y regresamos con el tratamiento, ¿no? ¿Cuántos tratamientos existen? Y preguntas. Las preguntas, ya volvemos. Yo los ignoraba, simplemente En el mundo, el cáncer de ovario es el 8º más frecuente entre las mujeres. En Ecuador constituye el 9º y entre los cánceres ginecológicos ocupa el 3er lugar en frecuencia, luego del cáncer de mama y de cuello de útero. Vamos a dejar el pasado atrás. 10 minutos, mi doc, para tener el tratamiento completito. Claro que sí. Entonces, cuando hablamos específicamente de esto, lo más importante es el diagnóstico. Entonces, obviamente, sospechar, el control, el diagnóstico. Usted en casa, por favor, si no se ha hecho chequeo ginecológico en los últimos 3 años, por el amor de Dios, ¿qué está esperando? Entonces, cuando ya tenemos un estadiaje del tipo de tumor, podemos planificar.
este paciente es susceptible de una cirugía, en el cual yo retiro el riñón, la parte del ovario. El ovario. No, el riñón no, mucho se fue. El ovario. El ovario, retiro el ovario y listo. O sea, yo completo el tratamiento. Okay. En muchos pacientes, en cambio, cuando ya el estudio es más avanzado, a veces tienen que retirar los ovarios o el ovario contralateral e inclusive a veces la parte del útero. Muchas veces los llaman los omentos o los ligamentos y a veces las cadenas ganglionares. Todo depende del estadiaje. Y ahí va también la parte de la quimioterapia. La quimioterapia de adyuvancia, a veces para disminuir los tumores, para poderlos retirar de una mejor manera. No se usa generalmente radioterapia, en algunos casos sí no. Y también ahora hay inclusive biológicos o algunos medicamentos que van específicamente a matar a las células cancerosas. Entonces, por eso todo depende mucho. De hecho, en el hospital donde yo trabajo, normalmente ya tenemos también el PET scan, que nos permite hacer una evaluación para saber, antes de tomar cualquier tipo de decisión, saber qué tan metastásico puede ser el tumor, si está encapsulado, si está ahí, si hay algún otro tipo de lesión en otra parte del cuerpo, para tomar una decisión más bien en conjunto. Mi doc, pregunta, ¿qué pasa si es que tengo cáncer inicial de ovario en etapa 1 o en etapa 2 y me retiran el un ovario donde estaba afectado? ¿Puede volver el cáncer? Es lo que habíamos hablado con la amiga que quería quedarse embarazada. Ajá. O sea, a ella le retiraron el un ovario, ¿no es cierto?, por tumoración, pero debería estar siempre chequeándose. ¿Por qué? Tener un cáncer de ovario en un ovario es un factor de riesgo para poder tener probablemente, no que le vaya a dar, pero si una probabilidad está ahí. Okay. ¿Hay algún mensaje también? Tenemos mensajes. Buenas tardes, yo tengo 48 años y tengo mucho dolor en el abdomen. Por favor, ¿me puede enviar la dirección? Mi doc, claro que dirección. Sí. La dirección nuestra es en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, consultorio 107, Medinter. Pero si eventualmente es para el dolor tal vez pélvico o sangrado pélvico o molestias pélvicas, con ginecología también, que sería muy importante. Pero si es dolor abdominal, nosotros le vemos y también vamos a evaluar esta parte de acá. Buenas tardes, doctor 7, hermoso programa. Los ovarios poliquísticos pueden manchar la cara. Gracias y que Dios los bendiga. Los ovarios poliquísticos pueden manchar más bien parte del cuello, ¿sí? Que nosotros le llamamos acatosis nigricans, que puede ser en el cuello, que puede ser en las axilas, que puede ser en las ingles, que da una tonalidad mucho más oscura, que quiere decir que hay una resistencia a la insulina. Puede haber hirsutismo, puede haber pelo o barba en las damas, ¿no es cierto? Puede haber un aumento del peso desmedido también, que puede ser parte del ovario poliquístico. Es importante también porque muchas veces a muchos pacientes le han pedido el CA125 más el Human Epidermal Factor 4. O sea, hacen una mezcla de estos dos marcadores para masas tumorales, que se llama el índice de Roma. Y este índice de Roma, que es diferente al índice de OMA, que sirve para la resistencia a la insulina, porque a veces se confunden y hay pacientes que se asustan porque este índice, que es del CA125 más el marcador HE4, nos permite revisar masas pélvicas con posibilidad tumoral para saber si es que podrían ser de ovario, y también es bastante bueno. Ok, mi doc, ha llegado el momento, me imagino que vamos concluyendo, claro que sí. ¿no? Yo creo que hemos abordado lo que más hemos podido. El día de hoy, ¿no? Vamos ¿Cuál era, Edu? Si me recuerdas, por favor. Si es que las masas, si es que el cáncer de ovario en etapa inicial dan dolor, no. En el 75% de los pacientes no dan dolor en etapas iniciales, tienen que ser sospechados, tienen que ser pensados, tienen que ser analizados con factores de riesgo genético también. Ok, y vamos con la Meditrivia. Con la Meditrivia, claro que sí. ¿Cuál fue la opción que usted más votó desde casa? ¿Y cuál es la correcta? ¿Qué lugar ocupa el cáncer de ovario en la mortalidad? Primero, 21%, tercero, 50% y quinto, 29%, mi doc. Como habíamos hablado, en la mortalidad por totalidad de cáncer es el quinto, pero en la presentación de cánceres ginecológicos después del de cervix y de mama es el tercero. En la presentación, pero en la mortalidad es el quinto. La respuesta era la C. Ok, mi doc, tenemos muchas preguntas. A ver si estos minutitos aprovechamos para darle respuesta a toda esa gente que está conectada con nosotros. Por supuesto. Hola, doctor. Si pudiese hacer un programa sobre los miomas, sería excelente. Saluditos. Pero le prometemos, porque también esa parte, ese tipo de patologías son bastante frecuentes y dan muchas molestias, la parte de miomatosis uterina. Sobre todo, qué hacer, cómo diagnosticar y qué examen se pide también. Ya lo vamos a poner en agenda entonces. Gracias por ponernos eso en la agenda. Buenas tardes. ¿Y cuando se cuida con inyección mucho tiempo afecta a los ovarios y los quistes? ¿Duele en la parte baja? Eventualmente, la parte quística sí. Las señoritas, las niñas, las mujeres con quistes en los ovarios, dependiendo del volumen, pueden llegar a ser muy molestosos. Por ejemplo, si son menos de 5 centímetros de diámetro, son inflamatorios y eventualmente son susceptibles de medicamentos para desinflamarlos.
Si son más allá de 5 centímetros de diámetro, podrían convertirse en un quiste hemorrágico y se transforma en una urgencia quirúrgica. Tiene que entrar inmediatamente el ginecólogo a hacer una maniobra para retirar ese quiste hemorrágico. Ok, mi doc, ¿le parece si le damos un adelantito de lo que vamos a ver el viernes? Pero por supuesto. A ver, para que sigan mandando sus mensajes. Exactamente. Si usted en casa tiene dolores de cabeza frecuentes y ha ido al neurólogo, ya le ha visto hasta el chamán y no dan con su dolor de cabeza, pero tiene problemas de mordida, bruxa o muerde muy fuerte, se le han roto las calzas de los dientes, tiene la sensación de que amanece engarrotada la quijada en la mañana, vamos a ver el día viernes con un especialista acerca de los dolores de cabeza que se originan por los problemas dentales. Mala mordida, mala oclusión dental, problemas de bruxismo. ¿Quiere conocerlos? ¿Quiere saber de eso? No se puede perder el día viernes, Doctor 7 con especialista en vivo. Mi dog, y las caries también tendrán eventualmente que podría ser, porque siempre... Una muela mal curada, una eso vamos muela a preguntarle, no curada. porque como es una infección, inflamación, Ajá. podría ser una de las causas. Pero mucha gente se ha visto los lentes, se ha hecho tomografía, se ha hecho un montón de cosas, sigue doliendo la cabeza. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que deberíamos hacer cuando tenemos este tipo de sospecha. Ok, mi doc. Y para ir finalizando, me gustaría que nos vuelva a repetir los signos, los síntomas de lo que es el cáncer de ovario. Si es que eres una dama que está entre los 50 y 70 años, que tienes algún tipo de cambio como distensión de tu panza, sientes como que tendrías un poquito de líquidos, si es que eventualmente has tenido sangrados después de los 50 años, que tengas dolores pélvicos o sientas como una masita, como una piedrita, como una bolita en tu abdomen, debes tener un control con tu ginecólogo para descartar probablemente algún tipo de lesión inflamatoria que podría generarse tal vez en un cáncer de ovario. Y el diagnóstico, rapidito. Correcto. Diagnóstico específicamente, recuerda, citopatología siempre para buscar algo en cervix también, pero cambios también en ecografía abdominal o ecografía pélvica. Si es que hay sospecha de endometriosis, probablemente resonancia magnética para que haya esta diferenciación. Y si es que eventualmente sospechamos todavía en masa, probablemente una laparoscopía exploratoria para tomar la masa, probablemente lavar el abdomen y en ese momento tener la respuesta de qué es lo que está pasando. Perfecto, mi dog. Y quiero recordarles a ustedes que quizá y recién se están conectando a Doctor 7 y ya nos vamos. No se preocupe que nosotros diariamente subimos todos los programas a nuestra página de YouTube. Estamos como Ecuador TV. Todos los programas, mi doc, para que no se pierda búsquenos nada también de información. en YouTube. Mi doc, y la última, hoy hemos recibido en esos 3 días de ya nuevamente el estreno de Doctor 7 los mensajes de dónde le encontramos al doctor Nieto, por favor. Muchísimas gracias. Recuerden siempre en Medinter, Centro de Medicina Interna, Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, primer piso, consultorio 107. Los teléfonos 322-0063. Si llama de provincia, 02-322-0063 y también hacemos la parte de teleconsultas y consultas presenciales también. Perfecto, mi doc. Muchísimas gracias por Milari. topar este tema, mi doc. Excelente. Como usted siempre lo ha dicho, aquí estamos para informarles y también para tener información sobre estos días de concientización. Concienticemos del cáncer de ovario, prevénganlo, acudan a sus chequeos y siempre recuerden que nosotros estamos atentos a tu salud. Los dejamos con el Chef Bigotes, luego Noticias 7 Delicioso. y luego Fanático. Delicioso. Así que vamos con el Besos chef. inmensos. Nos vemos mañana con el Dog Arturo. Chao. So, baby,